Ahora sí. Ya, nosotros vamos a exponer sobre la psicodermatosis. Aquí se van a agrupar en esta categoría el conjunto de dermatosis cuya causa primaria es un trastorno emocional. Puede considerarse padecimientos psiquiátricos ocasionados por mecanismos neurobiológicos con manifestaciones cutáneas. Estos van a ser consecuencia, por ejemplo, de la ansiedad, de la depresión, de trastornos obsesivos compulsivos y del control de los impulsos. Ya la primera patología que pertenece a la psicodermatosis es la onicofagia. Esta va a venir del griego onyx, que significa uña, y pagein, que significa comer. Este se va a definir como el hábito de morderse o comerse las uñas con los dientes. Aquí son varias o todas las uñas de los dedos, de las manos, que el paciente se va a morder o comer, y una característica es de que no va a tener preferencia por ningún dedo. Va a ser asimismo bastante común el mordisqueo de las cutículas a la vez que el de las uñas, y esta patología va a causar sobre todo heridas en los dedos, en los labios y en las encías. Otra definición importante es la dermatofagia, que significa el hábito de morderse o comerse las porciones superficiales del epidermis, y aquí vamos a observar pigmentación, callosidades y cicatrices o hiperkeratosis, que va a ser una consecuencia de este hábito. Con respecto a la epidemiología, suele iniciarse a los 3 a los 5 años de edad, y su incidencia va a aumentar desde la niñez hasta la adolescencia, y después de esto va a disminuir en la edad adulta. Va a predominar sobre todo en niños y adolescentes, y el pico máximo va a ser entre los 11 y los 13 años. Sin embargo, se ha estimado que 25% de los universitarios y 10% de los adultos mayores de 35 años se muerden las uñas. No va a existir diferencias de género en los niños menores de 10 años, pero en la adolescencia y en la adultez va a ser mucho más frecuente en los varones, y eso se piensa sobre todo que es porque las mujeres van a estar más pendientes de la apariencia de sus uñas. Se ha demostrado que existen antecedentes, cuando existen antecedentes familiares de onicofagia, va a ser más propensa esta persona a presentar esta patología, y asimismo, sobre todo, por ejemplo, cuando se encuentra un pariente de primer grado con onicofagia. Y asimismo, padres que presentan enfermedad psiquiátrica de los niños con onicofagia se han relacionado más a esta patología, sobre todo a los padres que tienen depresión mayor. Con respecto a la etiología, como ya mencioné, se va a deber sobre todo a la ansiedad, angustia, estrés, miedo, soledad, inactividad, estados obsesivos compulsivos, trastornos de déficit de atención, a la hiperactividad y también al trastorno ya de ansiedad generalizada. Las formas, la onicofagia va a ser una de las formas mediante las cuales las personas se van a calmar en momentos de tensión y angustia, o cuando se encuentran en un estado de desadaptación. Y es importante tener en cuenta que las personas con onicofagia suelen tener menos habilidades sociales. Es importante realizar un diagnóstico diferencial, sobre todo con la onicomicosis, con la psoriasis y con la paronychia crónica. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que en la onicomicosis va a ser de color amarillo pardo, a diferencia de la onicofagia, que va a ser normal o con hemorragias subunguales. Asimismo, en la psoriasis, el color va a ser amarillo, y en la paronychia crónica va a haber una decoloración parda o negra en el borde. Por otro lado, con respecto a la onicolisis, tanto en la onicomicosis como en la psoriasis va a ser frecuente, y en la onicofagia va a estar en punta. Las depresiones puntiformes en la onicomicosis son raras, y en la onicofagia están ausentes, pero en la psoriasis y en la paronychia crónica van a estar presentes. Y finalmente, con los surcos transversales, aquí vemos que tanto en la paronychia crónica como en la onicofagia van a estar presentes, pero en la onicomicosis y en la psoriasis van a ser raros o van a estar ausentes. Dentro de las complicaciones más frecuentes encontramos la paronychia y las lesiones de la matriz unguial, que la va a destrozar por completo, y esta va a producir una pérdida completa de la uña. También van a existir alteraciones dentarias, como por ejemplo la reabsorción del esmalte y también la maloclusión, y se pueden presentar lesiones en las encías. Se puede producir el síndrome temporomandibular y también infecciones por enterobacterias que se encuentran en las uñas. El tratamiento no es sencillo, y va a ser un tratamiento sobre todo a largo plazo. Se va a basar sobre todo en la terapia cognitivo-conductual,
que ha sido hasta ahora la más ampliamente utilizada para el tratamiento de la onicofagia y es considerada asimismo la más exitosa. Y aquí es importante la comprensión por parte del niño y también por parte de los padres. También se puede recurrir a un estímulo aversivo, que es sobre todo impregnar las uñas con una sustancia amarga, y en casos aislados se ha utilizado antidepresivos como la clomipramida. Algunos pacientes van a dejar instantáneamente el hábito de la onicofagia por el miedo de contraer alguna infección o enfermarse o porque quieren mejorar el aspecto de las uñas. Sin embargo, van a haber situaciones en las que no puede evitarse morderse las uñas o comerse las uñas, y aquí ya se deben eliminar los factores que provocan, que como ya mencioné, la ansiedad, la inactividad, el miedo, y también ya recurrir a la terapia cognitivo-conductual de los cambios del estilo de vida. Ya, la tricotilomanía. Síguele, ya. La tricotilomanía se define como la urgencia irresistible de arrancarse el pelo, y va a ser un arrancamiento repetitivo del cabello que va a provocar zonas de alopecia. El arrancamiento del pelo puede ser un síntoma de varios padecimientos, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de la personalidad, como el trastorno limítrofe o histriónico, y también trastorno dismórfico corporal, la esquizofrenia y la depresión. Dentro de la epidemiología va a afectar alrededor del 0.6 al 1% de la población mundial y va a ser más frecuente en niños. Se va a presentar con igual frecuencia en ambos sexos, pero si se presenta tardíamente en adultos o en ancianos, va a ser más frecuente en mujeres con una relación de 3.5 a 1. Va a ser un problema epidemiológico real, es un problema epidemiológico real, y solo se consideran algunos casos con arrancamiento evidente de cabello y placas pseudoalopésicas. Esto va a provocar que muchos pacientes con arrancamiento no evidente, por ejemplo, los que se arrancan los vellos de la barba o del bigote, no van a ser diagnosticados con esta patología, entonces esto produce que esté subestimada. Sigue, por favor, ya. Dentro de la etiopatología va a ser causada sobre todo por psicopatologías, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de la personalidad histriónicos y limítrofes, el trastorno dismórfico corporal y la psicosis. Y puede ser un síntoma de estas enfermedades, por lo que es importante siempre ante un paciente con esta patología realizar un estudio psiquiátrico, y son pacientes con altos niveles de ansiedad. Van a existir asimismo factores biológicos, por ejemplo, aquí no se ha identificado un gen específico, pero sí se ha estimado que existe una relación genética, sobre todo que existe una respuesta favorable a los inhibidores de la recaptación de serotonina y a los bloqueadores de la dopamina, por lo que estos parecen intervenir en las anormalidades de los sistemas serotoninérgico y dopaminérgico. También existen factores ambientales, aquí, por ejemplo, las características específicas del cabello y también las experiencias emocionales pueden desencadenar un episodio de arrancamiento. Entonces, por ejemplo, algunos factores que predisponen a esto es el color de pelo, especialmente el gris, la forma rizada del cabello y la textura áspera. Asimismo, los estados afectivos negativos, por ejemplo, la ansiedad, la tensión, la soledad, la culpa, el enojo, la indecisión o la frustración, van a desencadenar estos episodios, y situaciones específicas como leer, estudiar, sentarse en el trabajo o en la escuela, ver televisión o hablar por teléfono. Ya, dentro de la clasificación tenemos el automático y el focalizado. Entonces, dentro del automático, también denominado subconsciente, el autoarrancamiento parece ocurrir sin que la persona esté enterada, y aquí es independiente de la experiencia específicas bien definidas. Este va a ser el menor de los casos, que va a ser de entre el 5 al 47%, y va a ser independiente de la edad. Aquí también se van a relacionar con los pacientes que se muerden las uñas, y se va a presentar sobre todo en las situaciones predisponentes que ya mencioné, como ver televisión o estudiar o escuchar música. Y por otro lado, el focalizado es un acto intencional utilizado para controlar la experiencia aversiva. Y dentro de este grupo suelen estar rituales específicos relacionados con la actividad de tirar el cabello. Y aquí van a estar sobre todo las características del cabello, que era gris, rizado y la textura áspera.
Sí, dentro de la clínica suele afectar a cualquier superficie pilosa, sin embargo, las localizaciones más frecuentes son la cabeza, la ceja y las pestañas. En la cabeza, las zonas más afectadas van a ser los parietales y el vérmex, y por lo general va a respetar la zona occipital. Y por otro lado, las pestañas van a ser respetadas, sobre todo las del párpado inferior, y esto nos va a ayudar al diagnóstico diferencial con alopecia areata. Puede afectar también la barba, el vello de los brazos, las piernas, las axilas y cualquier otra zona pilosa del cuerpo. Y si afecta a la zona pilosa, esto suele ser un indicativo de trastorno psiquiátrico. Las áreas de pérdida de vello se encuentran con mayor frecuencia en el lado del cuerpo contralateral a la mano dominante y los métodos de arrancamiento son los dedos, las tenazas, cepillos o peines. Y finalmente el arrancamiento del cabello siempre va a empeorar en la noche. Eh, También las placas de alopecia tienen un aspecto artificial o de pseudoalopecia y son lineales, circulares o geométricas con bordes imprecisos y irregulares que adoptan diversos tamaños. Esto asimismo nos ayuda para el diagnóstico diferencial con la alopecia areata y van a tener cabellos de distintas longitudes. La piel cabelluda tiene una apariencia normal generalmente y no va a tener signos de eritema o atrofia, pero sí pueden observarse signos de excoriación o liquinificación, o bien eritema y asimismo edema o hiperpigmentación postinflamatoria. Para el diagnóstico tenemos estos criterios que son el arrancamiento del propio cabello de forma recurrente que da lugar a la pérdida perceptible del cabello, sensación de tensión creciente inmediatamente antes del arrancamiento del pelo, bienestar, gratificación o liberación cuando se produce el arrancamiento del pelo, la alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental y la alteración causa malestar clínicamente significativo. Dentro del estudio histopatológico vamos a encontrar pelos en anágeno con un número normal alternando con folículos pilosos vacíos, tapones foliculares llenos de queratina y tallos pilosos rotos, así como un aumento de hasta el 50% de los pelos en catágeno y telógeno con plegamiento de la vaina. Va a haber evidencia de un daño traumático en la porción retenida de los pelos parcialmente extraídos, y la dermis no va a presentar infiltrado inflamatorio y el tracto fibroso no va a presentar alteraciones. Para el diagnóstico diferencial está principalmente la alopecia areata, donde las placas, en esta patología de la alopecia, las placas van a ser ovales o redondeadas, perfectamente delimitadas, y aquí va a haber cabellos en signo de admiración. Con la tinea capis, aquí nos va a ayudar para el diagnóstico diferencial a hacer el examen micológico directo de los pelos, la luz de Wood y el cultivo de hongos. Con respecto a la alopecia por tracción, esta va a ser bastante fácil de comprobar por la manera de peinarse del paciente y suele afectar sobre todo a los márgenes del cuero cabelludo. Con el síndrome de anágeno débil, en esta patología se presenta principalmente en las niñas rubias con historia de escaso crecimiento del cabello, y aquí se va a hacer la prueba de pilotracción que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Y el último diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta es la dermatosis inflamatoria del pelo, en la que va a haber ausencias de manifestaciones clínicas o histológicas de inflamación. Con respecto a la evolución, las formas que comienzan en infancia van a responder fácilmente a la información sobre el origen y las características de la enfermedad, así como el apoyo psicoterapéutico dermatológico. Pero ya cuando inicia tardíamente, aquí ya se va a complicar, dado que va a tender a la cronicidad y van a presentar otras comorbilidades como procesos psiquiátricos. El tratamiento, al igual que la onicofagia, se va a basar sobre todo en la terapia conductual. Se puede recurrir a la hipnoterapia o a la psicoterapia, y en casos aislados se puede utilizar la farmacoterapia, sobre todo los inhibidores de la recaptación de la serotonina y los antidepresivos tricíclicos. En los niños preescolares, aquí es importante tener en cuenta que la mayoría de los casos, cuando los niños maduran, van a dejar de hacerlo, y por ello los padres tienen que hacer caso omiso de este comportamiento y esperar a que llegue el momento de que se va a acabar. En los preadolescentes y adultos mayores, aquí van a estar más bien en la clasificación de automáticos, por lo que la mayoría no se da cuenta de que se tiran del pelo, por lo que es más importante establecer un correcto diagnóstico. Y aquí se puede ya recurrir a la terapia de modificación del comportamiento, y si es que esta no surge efecto, pues el tratamiento farmacológico.
Y en los adultos se va a asociar muchas veces a trastornos psiquiátricos, por lo que se tiene que tratar el problema psiquiátrico primario y esto va a mejorar el hábito. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, ya, sí creo. Ya, bueno, vamos a continuar con otra de la circodermatosis, que es la dermatitis facticia, o también denominada dermatitis artefacta o patomimias. Ya, por definición tenemos que, ya, estas son lesiones autoinfligidas por pacientes con psicosis manifiesta. Por lo general, estas se localizan en zonas accesibles a las manos. Estas se caracterizan por ser ulceraciones de formas caprichosas y muchas veces con necrosis y hasta mutilaciones verdaderas. Tenemos que los trastornos ficticios pueden regresar. En sí, los trastornos ficticios pueden incluir los labios, también el pelo, las uñas y el tejido celular subcutáneo. Y también se dice que incluso se aceptan los causados por personas que cuidan a enfermos, en especial a niños. Ya. En cuanto a la epidemiología, tenemos que por lo general, va a predominar en los adultos, especialmente en las mujeres, y va a ser raro en niños y adolescentes. Ya, en cuanto a la etiopatogenia, tenemos que esta parece relacionarse con la función serotoninérgica. Espérame un ratito. Ya, perdón. Ya en cuanto a la etiopatogenia, tenemos que esta parece relacionarse con la función serotoninérgica, personalidad limítrofe y trastornos de la alimentación. En sujetos con personalidad impulsiva y agresiva se produce el deseo de autocastigo con beneficio psicológico, pero sin ganancia secundaria. En sí, la fisiopatología varía desde retraso mental hasta psicosis. Y también se ha señalado el abuso sexual como factor desencadenante. Aquí tenemos que el paciente por lo general se va a mutilar con las manos, instrumentos también cortantes, agentes físicos o sustancias químicas como ácidos fuertes. Y también suele haber amnesia disociativa para este autocastigo, por lo que el paciente no admite que se va a causar lesión. Ya, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que las lesiones se localizan en partes accesibles a las manos. En general se caracterizan por ulceraciones que miden de milímetros a centímetros, de formas caprichosas y geométricas, como ya lo mencioné. Estas también van a tener bordes bien definidos, cubiertas muchas veces por zonas de necrosis, que pueden haber también presencia de ampollas, ulceraciones y equimosis. Aquí tenemos que también a veces se van a producir automutilaciones verdaderas en nariz, también en los pabellones auriculares, en el pene o los pezones. Aquí también va a haber un síndrome que es el síndrome de Munchausen, en el que este se va a caracterizar porque es la forma más grave de este grupo de alteraciones y se va a, en sí a caracterizar porque van a ver, o sea, se va a caracterizar por abscesos cutáneos, hipoglicemias, trastornos también de líquidos y electrolitos. Ya. Ya. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que, o sea, puede dentro de los diagnósticos diferenciales, verse la vasculitis, también casos de automutilación con ganancia secundaria o rituales culturales y religiosos, y también las púrpuras. En cuanto al tratamiento, tenemos en sí que para confirmar el diagnóstico puede ser necesario colocar un vendaje oclusivo o un aparato de yeso, dado que esta simple medida hace desaparecer la lesión. En sí, el tratamiento debe ser psiquiátrico, ya que debemos referirlo, pero incluso este muchas veces resulta ineficaz, por lo que se puede intentar con un ansiolítico y se ha utilizado, por ejemplo, la sertralina o la fluoxetina. Ya, bueno, continuando con las exploraciones por neurosis o también denominadas dermatotilomanía o trastornos de pellizcarse la piel. Ya tenemos que, por definición, tenemos que esta se va a definir como pellizcar, rascar, frotar, excavar o apretar la piel de forma repetitiva, lo que da como resultado un daño tisular visible y un deterioro del funcionamiento social. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esta se desconoce en sí la prevalencia, pero va a representar aproximadamente el 2% de todas las visitas de las citas dermatológicas. Esta se asocia con altas tasas de por vida de trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, abuso de sustancias y trastornos de control de impulsos, y generalmente se desencadena por estímulos cutáneos o situaciones emocionales específicas. Esta va a ser más común en mujeres, con una proporción de mujeres a hombres de aproximadamente 8 a 1.
y la edad de aparición por lo general se va a extender entre los 15 y 45 años, con un pico más o menos por los 20 años. Dentro de las condiciones comórbidas tenemos múltiples comorbilidades psiquiátricas que van a estar asociadas con las excoriaciones por neurosis. Estos van a incluir trastornos psiquiátricos importantes, así como también trastornos relacionados con la tricotilomanía y onicofagia. Bueno, entre otros también vamos a tener la depresión, trastorno bipolar, desorden obsesivo compulsivo, abusos, desorden dismórfico del cuerpo y las que ya mencioné. Ya dentro de las manifestaciones clínicas, por lo general estas van a aparecer como lesiones polimórficas excoriadas de tamaño variable, con una amplia variación de extensión y gravedad. Todas las etapas de la evolución pueden estar representadas sobre un fondo de hipo o hiperpigmentación postinflamatoria. Por lo general tenemos que las lesiones que se encuentran inducidas recientemente van a aparecer como excoriaciones angulares con una costra serosanguínea, y las lesiones más antiguas pueden tener costras o aparecer como nódulos hipertróficos o cicatrices atróficas. Por lo general, la instrumentación que pueden emplearse para estos métodos es, por ejemplo, el uso de dedos o uñas, dientes, tijeras, pinzas o alfileres. Ya tenemos que un episodio de dermatotilomanía suele durar entre 6 a 10 minutos, pero tenemos que, sin embargo, no es infrecuente que los pacientes dediquen horas al proceso a diario. La actividad va a alcanzar su punto máximo en la noche entre las 8 p.m. y las 12 a.m. Aquí tenemos que los pacientes también pueden dar explicaciones como manifestar ansiedad o angustia emocional hasta que sean capaces de pellizcarse la piel. Ya los sitios más frecuentes que ellos suelen hacer esta dermatotilomanía son, por ejemplo, la cara, que en particular va a ser la nariz, la frente, las mejillas y el mentón, el cuero cabelludo, las cutículas, la cara extensora de las extremidades, los hombros, la espalda, la región perianal y el área escrotal. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que se va a basar en una entrevista clínica bien hecha, ya que van a ser importantes los antecedentes médicos, psiquiátricos y relacionados con el pellizco de la piel que deben obtenerse de los pacientes. Dentro del análisis, en cuanto al examen físico, este también va a ser bastante importante, ya que debe incluir una evaluación exhaustiva dermatológica para evaluar la gravedad de la excoriación y la presencia de complicaciones, si es así, como por ejemplo cicatrices o infección. Y también hay que tomar en cuenta los criterios diagnósticos que están dados en el DSM-5. Ya, aquí también tenemos algunas herramientas de evaluación de gravedad, por ejemplo, que van a medir la gravedad de la enfermedad y los estilos de comportamiento, donde se pueden evaluar mediante el uso de estos instrumentos, que pueden ser la escala de gravedad de la punción cutánea, la escala revisada de gravedad de la punción cutánea y el inventario de Milwaukee para las dimensiones del pellizco de la piel en adultos. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que en sí el tratamiento va a constar de 3 elementos. El primero es la optimización del estado mental del paciente en términos de percepción, motivación y conciencia. El otro va a ser las terapias farmacológicas y las terapias no farmacológicas. Tenemos que, en sí, dentro de las terapias farmacológicas, tenemos que va a estar el tratamiento de lesiones cutáneas, donde se van a tratar las infecciones o desfiguraciones cutáneas. Estas pueden requerir muchas veces intervenciones quirúrgicas o cosméticas. Ya, esas se pueden ayudar mediante antibióticos tópicos o sistémicos para tratar este tipo de excoriaciones o ulceraciones infectadas. También vamos a tratar el prurito asociado con corticoides tópicos potentes o glucocorticoides intralesionales. Y se utilizan comúnmente y aparecen, estos parecen proporcionar bastantes beneficios. Otra de las terapias farmacológicas van a ser los antidepresivos, que estas se van a sugerir en tratamiento inicial en sí con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como por ejemplo la fluoxetina. Y las terapias no farmacológicas son, por ejemplo, las terapias conductuales, donde se va a derivar al psiquiatra.
Ya inicio, Doc. Sí. Ya. Ya, entonces ahora vamos a hablar sobre los efectos de dermatosis en la psique del paciente. Para esto tenemos en primer lugar la psoriasis, que es importante saber que es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta entre el 2 al 3% de la población y esta produce un gran impacto físico y psicosocial, lo que va a deteriorar la calidad de vida de los pacientes. Además, esta patología presenta una alta prevalencia de comorbilidades asociales, tales como la artritis psoriásica, el síndrome metabólico, patologías cardiovasculares, hígado graso no alcohólico, enfermedad inflamatoria intestinal, el tabaquismo, el abuso de alcohol, y entre las enfermedades psiquiátricas las más prevalentes son la ansiedad y la depresión. Aquí hay que tomar en cuenta varios datos importantes, que son, por ejemplo, que los pacientes con psoriasis presentan una ansiedad en una media del 43% de los casos. La comorbilidad con la depresión se estima que puede llegar a prevalencias entre la 20 y 30% de los casos, y estos índices son superiores a los de la población general o con otras enfermedades de la piel, y la prevalencia se incrementa en los casos de psoriasis más severa, ya que esta es una de las patologías en las que más se ha estudiado esta asociación con los trastornos psicológicos. Aquí podemos observar un cuadro en el que se van a detallar los ciertos factores que intervienen en la psoriasis con respecto a los trastornos psicológicos, tales como los factores psicológicos, el impacto psicosocial y calidad de vida que hay en estos pacientes y factores biológicos e inflamación. Dentro de los factores que se da en la depresión son, por ejemplo, el estrés, las variables psíquicas como es el estilo cognitivo y la personalidad. Hay una disminución en los comportamientos saludables y adherencia al tratamiento, y hay un aumento en la percepción del prurito. También con respecto a la psoriasis, por ejemplo, son los síntomas, ya que estos producen prurito, dolor, escozor y artritis. Hay una desmoralización en el tratamiento, la apariencia personal, la autoimagen, vergüenza, baja autoestima y trastornos del sueño y sexuales, lo que va a implicar fuertes efectos sobre el bienestar emocional, el funcionamiento social, ya que hay una estigmatización, y la productividad laboral o escolar. Además, también va a haber perjudicial los estilos de afrontamiento obstructivos, como son el sedentarismo y la sobreingesta. Con respecto a los factores psicológicos, es importante mencionar que los síntomas de la psoriasis, como la presencia de lesiones cutáneas que producen el dolor, prurito, escozor o sangrado, pueden afectar más allá de la piel. Todo esto va a producir que reduzca el bienestar del paciente y va a provocar una preocupación acerca de la apariencia personal, lo que va a desarrollar un distrés emocional, sentimientos de vergüenza, baja autoestima, estigmatización, exclusión social y dificultades laborales. Todo esto va a provocar que haya un gran impacto psicológico y se va a asociar a síntomas ansiosos o depresivos. La depresión, afectando a las estrategias de afrontamiento y autocuidado, va a ensombrecer el pronóstico de la psoriasis. Además, se desarrollan con más frecuencia estilos de afrontamiento destructivos y hábitos poco saludables, tales como el sedentarismo, el tabaquismo, no seguir una dieta saludable, el consumo perjudicial de alcohol, que en ocasiones se utiliza como automedicación. Además, esto empeora la adherencia y la eficacia de diversos tratamientos como la fotoquimioterapia. Síganla, por favor. Ya, en cuanto a la calidad de vida,
Se han registrado descensos significativos en cerca del 80% de los casos del bienestar emocional, la capacidad de funcionamiento social o la productividad laboral o escolar de los pacientes que padecen psoriasis. Por eso es muy importante la utilización de escalas de calidad de vida en los protocolos clínicos, ya que esto va a facilitar avanzar en las decisiones del plan de tratamiento de esta compleja enfermedad. Y esto sobre todo va a permitir valorar al paciente en todas las esferas, es decir, la física, la psicológica y la social. Ya, en conclusión, saber que es un trastorno cutáneo asociado a conflictos emocionales y psicológicos que va a provocar en el paciente una vulnerabilidad en cuanto a la confianza y el autoestima, provocando así un impacto biopsicosocial y en la calidad de vida de estos. Por eso es muy importante que se realice un manejo multidisciplinario en el que se incluyan especialidades de dermatología y psicología dentro de su tratamiento. Ya, en cuanto a otra patología que produce efectos sobre la psique del paciente es el acné. El acné vulgar es una condición común de la piel con alta prevalencia entre los adolescentes, principalmente. Además de tener un efecto físico por su aspecto y secuelas, como la aparición de cicatrices, el acné genera efectos psicológicos que afectan la calidad de vida del paciente. Tales como la depresión, la ansiedad y la ideación suicida, que son las comorbilidades psiquiátricas que más se han asociado. Entre el acné y el efecto psicosocial es importante saber que en sí no hay una relación o no se puede predecir cuál va a ser el efecto emocional del acné en los individuos, por lo que de esto dependen varios factores, tales como la edad, la esfera psicosocial, el autoestima, la severidad clínica de la enfermedad, el apoyo familiar u otros trastornos psicopatológicos asociados que tenga el paciente. Los adolescentes, que son las personas más vulnerables para esta patología, también son aquellos que presentan efectos psicológicos negativos. Esta afección causa problemas relacionados con la imagen, el cuerpo, la sexualidad y problemas escolares y sociales. Y también existen sentimientos de autodesprecio que están reforzados por comentarios insensibles de otros, como es en el caso del bullying o el acoso, y en consecuencia con experiencias de rechazo social. Ya, otro grupo afectado por el acné con riesgo de desarrollo de daños psicológicos son las mujeres adultas que están entre los 25 y 40 años, que son aquellas que presentan problemas de maternidad, sexualidad adulta, tensión laboral y envejecimiento. La aparición de acné puede aumentar sustancialmente el estrés, causando problemas en el trabajo, familiares y sociales. Ya, en varios estudios se ha reportado que los pacientes presentan un aumento de los niveles de ansiedad e ira. Inclusive en unos casos los pacientes han manifestado que es la fuente de sufrimiento psicológico y otros han manifestado que el estrés es un factor causante o exacerbante. Por eso es indispensable proporcionar la intervención clínica efectiva para el mantenimiento del bienestar psicológico en esta enfermedad. En cuanto al acné y suicidio, es importante saber que limitado a los pacientes con acné, la autoimagen es un factor muy importante en la etapa del desarrollo y cualquier alteración en la misma puede provocar aumento de los síntomas depresivos que pueden orillar al suicidio. Se han realizado varios estudios con respecto a la ideación suicida de los pacientes con acné. En un estudio, los autores reportaron que los pacientes con acné tienen mayor riesgo de padecer trastornos mentales y con tasas de ideación suicida 2 veces más frecuente en niñas y 3 veces más en niños. Otros autores en un estudio transversal reportaron que el 23% de la población estudiada tuvo ideación suicida y el 7.8% reportó intento de suicidios en un lapso de 12 meses. Y finalmente, en otro estudio se indicó que los pacientes con acné presentan una asociación entre depresión y ansiedad en un 80% de los casos, que es lo que los conlleva a tener pensamientos suicidas. Continuando con las otras patologías y los efectos en la psique que provocan, tenemos el vitiligo, que es un trastorno de pigmentación adquirido común, en donde las biopsias van a revelar una pérdida de melanocitos epidérmicos. Por lo general, se va a caracterizar por el desarrollo de máculas blancas
que están bien definidas en la piel. Estas lesiones pueden presentarse en una distribución localizada o generalizada y pueden fusionarse en áreas grandes despigmentadas. Además, tenemos que debido al contraste que existe entre las áreas blancas y la piel normal, la enfermedad es más desfigurante en los tipos de piel más oscura. Por lo tanto, estas personas son las que tienen mayor porcentaje de afectación o repercusiones psicológicas. Vamos a tener que también afecta por igual a hombres y mujeres sin predilecciones raciales, étnicas o socioeconómicas. Y puede aparecer a cualquier edad, desde la primera infancia hasta la edad adulta tardía, con incidencias máximas en la segunda y tercera décadas de vida, por lo que tenemos que es una edad, aproximadamente en la segunda década de vida, es una edad de riesgo para estas personas porque tienen ideaciones suicidas o tienen otros trastornos psicológicos. Este es uno de los trastornos cutáneos más importantes que no causa mucho daño físico, pero debido al aspecto desfigurante que genera, los pacientes pueden tener manifestaciones en su salud mental y en la calidad de vida. Es importante considerar este hecho, dado que la mayoría de los diagnósticos se realiza, como lo mencioné, en el pico de incidencia máximo, que es entre la segunda y la tercera década de vida, que es una etapa de vida muy sensible desde el punto de vista emocional. Ya, una vez que aparecen estas lesiones despigmentadas en la piel, la persona trata de explicar las causas que lo provocan, y este proceso es el que se conoce como el de atribución causal, y en él intervienen diversos factores. Uno de ellos es la importancia que le concede la persona a las lesiones, lo cual está determinado por su localización, sobre todo cuando está en zonas visibles para otros, y esto a su vez va a interferir con la vida social del individuo, ya que su apariencia física se ve dañada y ello afecta las relaciones tanto interpersonales como la participación en otras actividades sociales. Además, la atención que demandan estas acromías puede, porque al ser visibles, la persona con frecuencia centra su atención en ellas, se observa su cuerpo a través del espejo y se examina varias veces al día. Además, otra condición que es importante tener presente es la accesibilidad de la información a través de los medios de comunicación o de publicaciones de carácter científico que están al alcance ya de la población. Los prejuicios acerca de estas enfermedades de la piel conlleva a un temor al contagio, según algunas estadísticas y algunos estudios que se han hecho. En el tiempo de decisión que transcurre entre el debut de estas lesiones acrómicas y la decisión del paciente para buscar ayuda médica, también van a intervenir otros factores. Principalmente son las características, hay que considerar las características sociodemográficas, que son la edad y el género, ya que para las mujeres, por razones socioculturales, tiene mayor relevancia su apariencia física y se preocupan y ocupan más de los problemas de salud, mientras que para los hombres, tratándose o hablándose de una enfermedad, tiene mayor importancia aquellas que conllevan una amenaza en el debilitamiento físico. Por lo tanto, el rol del paciente propiamente dicho requiere de la motivación de otra persona en su autocuidado, cooperar a su tratamiento y sentirse responsable del mismo para poderlo cumplir. Además, se ha podido constatar que aproximadamente en un 50% de los casos, la despigmentación se incrementa considerablemente luego de la ocurrencia de eventos estresantes significativos, al tiempo que se observan algunas remisiones espontáneas asociadas a periodos de estabilidad emocional. Por lo tanto, el diagnóstico de la enfermedad va a provocar distintas reacciones emocionales y se ha comprobado la presencia sobre todo de ansiedad, depresión, intranquilidad, agresividad e irritabilidad y tendencia al aislamiento social, a sentirse rechazados, y como consecuencia de todo esto genera dificultades en las relaciones interpersonales y en particular en las relaciones sexuales. Otro de los trastornos es la dismorfofobia o trastorno dismórfico corporal, el cual se caracteriza por la preocupación que generan los defectos que son inexistentes o a veces que son leves en apariencia física, de modo que los pacientes creen que se ven anormales, poco atractivos, feos o deformes cuando en realidad se ven normales. Esto es común, pero generalmente poco reconocido, y por lo general va a causar angustia clínica significativa, deterioro del funcionamiento, y a menudo se asocia con ideas y conductas suicidas. Por tanto, aquí hay algunas condiciones que se van a manifestar. Por ejemplo, la preocupación sobre la apariencia, que ocurre más común en el sexo femenino.
ya sea por defectos leves o inexistentes que los mencionaba. Además, las pacientes o los pacientes que lo presenten tienden a ver su aspecto como el de un monstruo. Son difíciles de resistir o controlar y ocurren durante un promedio de 3 a 8, de 8 horas al día. Las áreas del cuerpo se van a percibir como poco atractivas, repulsivas, anormales o deformadas. Por lo general, las partes del cuerpo que no les gustan con mayor frecuencia son la piel, debido a la presencia de acné, de cicatrices, de imperfecciones o las despigmentaciones que ya les mencionaba, la presencia de arrugas. Otra de las partes del cuerpo es el cabello, por la calvicie o demasiado vello facial o corporal. La nariz, por el tamaño, la forma, el estómago, los senos, el pecho y los ojos. Ya, otra de las manifestaciones que mencionaban eran las compulsiones o los rituales, que se trata de comportamientos repetitivos o actos mentales que son impulsados por las preocupaciones que genera su apariencia. Entonces, la creencia de que uno parece inaceptable provoca angustia emocional, que son los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo deprimido y la vergüenza. Las más comunes van a ser el camuflaje, que en este aspecto va a incluir el uso de sombreros, de maquillaje, de ropa, con el objetivo de cubrirse las imperfecciones que pueden ser leves o que son inexistentes. Las comparaciones con otras personas de su entorno, la comprobación de espejos, el aseo excesivo, el cambio de ropa, por lo general mayor o igual a 4 veces al día, pellizcarse la piel, el ejercicio excesivo o levantamiento de pesas y las compras compulsivas. En la insuficiencia de ideas delirantes deficientes, en este caso se va a caracterizar por ideas sobrevaloradas o introspección deficiente o delirios. Además, estos pacientes por lo general van a tener ideas o delirios de referencia, creyendo que otras personas le prestan atención a su apariencia o hablan por detrás de estas personas de los defectos que suelen ser inexistentes. La ansiedad social y la evitación. En este caso, muchos de los pacientes tienden a aislarse porque temen que otras personas vean la deformidad o temen del rechazo del ridículo debido a la fealdad. Por lo tanto, algunos pacientes se confinan en casa y muchos evitan citas y la intimidad física. Otro de los aspectos importantes es la angustia emocional. En este caso, se asocia con una baja autoestima, así como altos niveles de estado de ánimo depresivo, de ansiedad, de ira y hostilidad, desesperanza, culpa, vergüenza, disgusto, perfeccionismo y neuroticismo. Y otro de los aspectos importantes, que son los procedimientos quirúrgicos, cosméticos, que son a los que tienden a ir a visitar. Por lo general, estos pacientes que poseen este trastorno dismórfico corporal tienden a visitar más a los dermatólogos, a los cosmetólogos o también a los cirujanos plásticos para corregir los errores, las deformaciones que ellos tienden a ver en el espejo o tienden a imaginarse. Y por lo tanto, la mayoría buscan y obtienen estos tratamientos dermatológicos, que son sobre todo dirigidos al acné o a la presencia de arrugas, los quirúrgicos o otros tratamientos cosméticos en un intento de corregir los defectos de apariencia percibidos. Los procedimientos más comunes van a ser la rinoplastia, el aumento de senos y la cirugía maxilofacial. Ya, otras condiciones que hay que tener presentes son las comorbilidades. Por ejemplo, la depresión mayor unipolar se ha demostrado en el 75% de los pacientes que está presente, el trastorno de ansiedad social en el 40%, los trastornos de la personalidad en el 40 al 100% de los casos, los trastornos por uso de sustancias en el 30 al 50% de los casos, el trastorno obsesivo compulsivo en el 33%, el de la alimentación en el 33% y el de pánico en el 13 a 20%. También hay que tomar en consideración la calidad de vida de los pacientes. Esto involucra el nivel objetivo de desempeño en áreas como el trabajo y las relaciones interpersonales. Asimismo, la calidad de vida involucra la percepción subjetiva del funcionamiento de uno en diferentes dominios, por ejemplo, en el físico, en el emocional y en el social. Y finalmente, es importante tomar en consideración que estas personas tienen una alta incidencia de tasa de suicidios, tanto de las ideas suicidas, el intento suicida y a llegar al episodio del suicidio. Los factores de riesgo de intentos de esta condición son la edad de inicio del trastorno dismórfico corporal menor o igual a 17 años,
que los pacientes sean actualmente adolescentes, mayor deterioro funcional de por vida debido al desorden dismórfico corporal, el maltrato infantil percibido, la ingesta restrictiva de alimentos relacionada con el trastorno dismórfico corporal y los trastornos psiquiátricos comórbidos que había mencionado. Bueno, yo les voy a hablar sobre las diluciones parasitarias. Estas se definen como alucinaciones somatomorfas o a veces ilusiones conscientes en la idea delirante falsa que puede llegar a ser fija o obsesiva de estar infectados por parásitos. Muchos casos también pueden ser infectados por parásitos intestinales y dermatológicos, que es los más comunes en el síndrome psiquiátrico, en el que se habla de que un 7.5 de pacientes con algún diagnóstico psiquiátrico van a producir este tipo de alucinaciones dermatológicas. Hay que hacer una diferenciación entre la parasitofobia y la formicación, en el cual la parasitofobia es el pavor a ser infectado y la formicación es la idea falsa de ser picado, no de ser infestado precisamente. En cuanto a la epidemiología, se habla que la prevalencia en Estados Unidos es de 3.000 casos por año, con una incidencia de 20 nuevos casos anuales, y se considera una psicosis monosintomática que puede ser asociada con esquizofrenia, también un trastorno obsesivo compulsivo, también se habla de un trastorno bipolar, también de depresión, ya sea mayor o menor, y también de ansiedad. La bibliografía mencionaba que es mayor en mujeres que en hombres, con una relación de 2:1. La edad en la que se presentan principalmente es de 40 a 55 años. Principalmente se da en personas que tienen un nivel socioeconómico bajo, también que presentan analfabetismo, y en mujeres, principalmente en mujeres menopáusicas que hayan presentado algún trauma reciente. En cuanto a la clasificación, existen dos tipos, la que es inducida y no inducida. La inducida es en la que el paciente tiene personas muy cercanas a él con este padecimiento y que con el tiempo llegan a creer que también están infestados de parásitos. Y la no inducida se trata porque el padecimiento es un desequilibrio a nivel encefálico sin saber exactamente lo que lo llega a producir. En cuanto a la clasificación psiquiátrica, es un trastorno delirante, se lo clasifica como un trastorno delirante de tipo somático, también conocido como psicosis hipocondríaca monosintomática, en la que existen 4 subtipos, depende a la afectación. En la primera es los que afectan a la piel, los de segundo tipo es la deformidad corporal o dismórficas, y la cuarta son otras. En cuanto a la clasificación clínica, existe un delirio de parásitos primarios y psicóticos. Cuando se habla que cuando esta es la única alteración psicológica que se manifiesta. El DMS-4 se clasifica como un trastorno delirante de tipo somático. También existe un delirio de parasitosis secundario y funcional cuando existe un trastorno psiquiátrico subyacente, por ejemplo, en un trastorno depresivo, en un trastorno por ansiedad, etcétera. Y también en una parasitosis delirante orgánica secundaria, es cuando existe un trastorno médico que subyace a esta enfermedad. El DMS-4 también se clasifica como un trastorno psicótico secundario a una enfermedad orgánica, por ejemplo, a una enfermedad vascular cerebral en la que suelen presentarse esta enfermedad. En cuanto a la patogénesis, es la asociación entre las psicosis afectivas y el delirio de infestación, en el que suele haber una enfermedad primaria de base donde hay psicosis orgánicas y también se va a presentar con estados agudos confusos. También se produce un mecanismo de prurito y puede estar producida también por el abuso de drogas o de alcohol o de algún trastorno delirante. Es importante que se evalúen 4 áreas de atención en la evaluación de este tipo de pacientes con delirios de infestación, en el que se va a evaluar los factores ambientales, de personalidad, biológicos y psicológicos para poder llegar a un diagnóstico. En cuanto al cuadro clínico,
Este tipo de pacientes lo que tienen es la firme convicción de estar infestados por gusanos que pueden estar debajo de la piel, generalmente en el cuero cabelludo, la boca, los ojos o el área genital. También en la cara o sea, en las mejillas es bastante común. Es patoneumónico de esta identidad que el paciente se presente en consulta generalmente con un frasco, ya sea de cerillos o un pedazo de papel o plástico, en el que generalmente suelen llevar fragmentos de piel, ya sean escamas o también inclusive restos de tabaco, y ellos insisten en que estos residuos son parásitos que tienen debajo de la piel y que ellos, mediante las lesiones que se han producido, ya sea rascándose, llegan a extraérselos. Y los pacientes lo que muestran es una gran insistencia en que tienen este tipo de parásitos. Siguiendo que los síntomas más comunes que se presentan en este tipo de pacientes es un prurito intenso y sensación de picadura o mordedura. Estos se provocan de manera secundaria a un estado alucinatorio. También, como ya lo dije, tienden a recolectar escamas o pequeños fragmentos de piel y que ellos llegan a identificarlos o describirlos como parásitos. Y lo que también refieren comúnmente en la consulta es que ya han acudido a múltiples médicos y ninguno de ellos ha podido resolver su problema, y también refieren haberse automedicado constantemente de sustancias cáusticas e insecticidas sin mejoría del cuadro. Generalmente al interrogatorio lo que dicen es que experimentan una sensación reptante, mientras que en la exploración física se aprecian desde escoriaciones hasta verdaderas úlceras de figuras abigarradas y bordes netos. Y que fácilmente, en este caso, el médico puede identificarlas como autoinfligidas, que es uno de los primeros pasos para llegar al diagnóstico. En esta imagen podemos observar cómo quedan las lesiones después de haber sido autoinfligidas, y se notan claramente la demarcación y la escoriación, y que ellos principalmente no dejan cicatrizar la piel, sino que son constantes en cuanto al rascado, que generalmente es lo que se producen para, según ellos, liberarse de los parásitos o tratar de extraerlos. Aquí podemos ver lesiones que ya han sido cicatriciales después de haber sido afectados de este tipo de lesiones. En cuanto al diagnóstico diferencial, se los va a diferenciar de dos tipos de padecimientos, los que son psiquiátricos y los que son neurológicos. En cuanto a los padecimientos psiquiátricos, vamos a diferenciarlos de estados paranoides, de esquizofrenia, de trastorno obsesivo compulsivo, en depresión mayor y también de un trastorno bipolar. En cuanto a los padecimientos neurológicos, puede estar relacionado con alteraciones vasculares cerebrales, en neoplasias cerebrales, también hipovitaminosis, especialmente de la vitamina B12, en la demencia y adicción a estupefacientes o alcohol. En cuanto al tratamiento, el tratamiento farmacológico de primera línea son los neurolépticos, especialmente la pimosida. También nos menciona que las ideas delirantes de las que el paciente sufre pueden modificarse con un enfoque psicológico, por lo que tiene que ser el paciente remitido. En todos los casos es preciso realizar un diagnóstico psiquiátrico integral, ya que en el caso de que existan otros trastornos, como por ejemplo la depresión y la ansiedad, deben tratarse de manera concomitante, es decir, con ayuda psiquiátrica. Y el mayor problema que afectan este tipo de pacientes es que, debido a cualquiera de los trastornos que llegan a producirlo, existe en ellos una falta de apego y de cumplimiento del tratamiento, por lo que resulta más difícil y complicado de tratar esta enfermedad. Gracias.